¿Sientes que estudias y que no avanzas? ¿Sientes que estás haciendo y poniendo todo tu esfuerzo en estudiar esta oposición y no logras los resultados que tú piensas que deberías de tener? Pues quédate aquí porque he hecho una serie de diapositivas, obviamente con inteligencia artificial y en aproximadamente unos 3 minutos lo que me ha costado, donde te voy a explicar una serie de formas en las que vas a poder avanzar, una serie de formas, una serie de técnicas donde vas a poder utilizarla y darte cuenta de por qué no avanzas a la hora de estudiar, ¿vale? Así que vamos con ello. Me voy a hacer un poco más pequeño y mira, aquí tenemos la presentación que he creado. Si te das cuenta, la he creado con inteligencia artificial. Mira, la imagen está, la verdad, que un poco pixelada, pero no pasa nada. La he creado con Google Gemini y la ha creado diría que en 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿vale? Así que lo que vamos a hablar aquí directamente es del estancamiento, ¿vale? Porque seguro que te ocurre esto, seguro que te ocurre que sientes que estudias horas y que no avanzas, porque a mí me ha pasado que el subrayado es interminable y que los resúmenes pasivos están saboteando tu memoria. Tratar todo el temario con la misma intensidad es una receta para el agotamiento y la frustración. De vez en cuando me voy a ir poniendo grande porque quiero explicar cosas. Quiero explicar que todo esto yo ya lo he vivido. Yo ya he estado en esta situación, yo ya he pasado por estas fases de agotamiento, por esta fase de no logro resultados, por esta fase de estoy completamente agotado, por la incertidumbre, por todo, ¿vale? Y no logro los resultados que quiero. Vale, pues vamos a seguir con las diapositivas. Vale, y aquí tenemos una regla de oro, el 80-20, el principio de Pareto. No sé si te sonará este principio o no, pero bueno, lo que viene a decir el principio de Pareto es que el 80% de los resultados proviene del 20% de sus causas. En las oposiciones, ¿qué significa esto? Pues esto significa que la mayoría de las preguntas del examen se concentra en una pequeña fracción de los temas, ¿no? Y es que es así, es así. El 80% de las preguntas que te van a aparecer en el examen oficial, primero, ya fueron creadas, muchas de ellas fueron creadas en exámenes anteriores, ¿vale? Así que es súper imprescindible que te miren los exámenes anteriores, ¿vale? Y segunda, y viniendo un poco y rescatando un poco la ley de Pareto, el principio de Pareto, ¿vale? Te viene a decir que el 20% está en el temario, es decir, no te estudies únicamente todo el temario de forma lineal, porque no te va a parecer, te vas a estar estudiando cosas que no te van a preguntar y te vas a frustrar y no vas a conseguir esos resultados. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Estudiar ese 20%. Pero oye, ¿cómo estudiamos este 20%? Pues aquí es donde la inteligencia artificial va a ser tu amiga y va a estar ahí para acompañarte. Volvemos hacia abajo. Y mira, en el corazón del examen tenemos que el 20% del contenido crítico genera el 80% de las preguntas reales, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. Y el 80% de la información secundaria, contexto necesario, pero baja la probabilidad en un examen. Mira, me aparto por aquí un poco. Si no sabes identificar ese 20%, estás jugando a ciegas. Como ya hemos dicho anteriormente, hay que lograr conseguir ver dentro de un examen dónde está, dentro de un temario, dónde está ese 20%, ¿vale? Vale, pues ¿cómo lo hacemos? Pues integrando la IA en nuestro estudio, ¿vale? Cómo usar la IA de forma inteligente para hacer este trabajo que es muy pesado, es muy monótono y muchas veces no sabemos ni cómo capturar ese 20%, cómo la IA lo puede hacer por ti. Vale, pues aquí tenemos el filtro de la inteligencia artificial. La IA no estudia por ti, pero actúa como un analista de datos de élite. Analiza exámenes de años anteriores al instante. Es decir, tú le vas a poder dar a la inteligencia artificial exámenes de años anteriores para que te lo analice y te saque de cada tema esa parte importante.
Extrae conceptos clave de los temas más densos. Prioriza el contenido según su relevancia histórica. En segundos obtienes lo que antes te llevaba días de investigación manual. Y es que yo recuerdo cuando yo estudiaba la oposición, donde no existía absolutamente nada de hecho, ni incluso las plataformas de test que hay hoy en día, y yo tenía que hacer este trabajo por mi cuenta. Yo perdía horas y horas de estudio creando buscando este 20% de preguntas, que realmente yo no lograba encontrar ese 20% de preguntas, no lo buscaba realmente, sino que a base de hacer test y hacer test era la forma en la que yo conseguía obtener ese 20%, ¿vale? Así que ahora lo tenemos mucho más fácil. Lo que pasa es que hay que saber cómo capturar ese 20% usando la inteligencia artificial bien. Seguimos. Vale. Potencial de la inteligencia artificial, pues es capaz de identificar el que detecta automáticamente los patrones y conceptos más repetidos en las leyes y en los temarios. Y esto es súper importante, porque si ya existen una serie de patrones dentro de las leyes y de los temarios, lo único que tenemos que decirle es que nos lo busque, nos lo recuerde, nos haga una técnica de estudio diferente para implementarlo, integrarlo dentro de nuestra mente, ¿vale? Segundo punto, pues tenemos la jerarquía. Crea sistemas lógicos que muestren qué es principal y qué es secundario. Por ejemplo, en Notebook LM podemos hacer una serie de mapas mentales donde nos va a mostrar qué parte es más importante y nos lo va a ramificar para que dentro de nuestra estructura mental establezcamos una jerarquía. Y por último, transformar. Convierte bloques de texto planos en estructuras visuales fáciles de entender. Mira, me voy a poner un poco más grande. Mira simplemente las diapositivas que yo he creado. Yo le he dado un texto plano, y le he dicho que me cree una serie de diapositivas, las cuales puedo comentar ahora, ¿vale? Pues a través de esta forma de explicar, yo ahora mismo estoy aprendiendo. A la vez que explico, estoy aprendiendo. Y es la mejor forma, fíjate, esta es la mejor forma de retener. La mejor forma de retener es sabiendo explicar aquello que tienes en un texto plano, ¿vale? Y nos tenemos que, pues, apalancar de la inteligencia artificial para conseguir estas cosas. Vuelvo a ponerme más pequeño. Seguimos. El método tradicional, ¿vale? Porque aquí lo que tenemos que hacer, procesar versus copiar. El método tradicional. El resumen es una actividad pasiva, ¿vale? Yo al principio, cuando empecé a estudiar la oposición, únicamente hacía resúmenes y esquemas, y la verdad que me llevaba horas y horas haciendo estos esquemas. Copias y reduces, pero tu cerebro no procesa la información. Es decir, que tú estás copiando y estás pensando, me estoy quedando con todo lo que aparece en este tema, pero es que esto es completamente mentira, porque tu cerebro no procesa la información de forma profunda, es decir, no lo integra, no lo está integrando. Está ejercitando la memoria a corto plazo, porque claro, si lo estás copiando, lo vas a recordar dentro de 20 minutos, lo vas a recordar dentro de media hora, dentro de una hora quizá, pero ya al día siguiente empiezas a olvidar. Y al siguiente día ya recordarás un 10% de la información que escribiste el día anterior, ¿vale? Por tanto, retención estimada entre el 20 y el 30%. Método con inteligencia artificial. La IA genera estructuras que te obligan a conectar ideas. Menos tiempo escribiendo, más tiempo entendiendo. Esta es la idea básica. Retención estimada entre el 70 y el 80%. Vamos a ver. Y es que utilizando la inteligencia artificial, a diferencia del método tradicional, que era escribir, era hacer tus propios esquemas,
oye, que si a ti te piensas y internamente piensas que te viene bien, perfecto, puedes hacerlo, pero apaláncate también de la inteligencia artificial porque es capaz de hacerte esquemas mejores, te lo digo, mejores de los que tú te haces, ¿vale? Y aunque tú te entiendas, realmente el esquema que tú te estás haciendo te va a servir para tu memoria a corto plazo, pero no te va a servir para la memoria a largo plazo. La de la inteligencia artificial tampoco te va a servir para la memoria a largo plazo, pero no pierdes el tiempo en hacerlo. No estás perdiendo 2 horas de estudio que puedes tardar en hacerte un esquema de un tema completo, mientras que la inteligencia artificial te lo hace en 5 minutos y logras entenderlo en, pongamos, 30 minutos, ¿vale? La diferencia es el tiempo, es la forma en la que te hace la inteligencia artificial más productivo y, por tanto, pues más eficaz a la hora de estudiar. Vale, pues seguimos con las diapositivas, me hago pequeño. Esta no se ve muy bien, pero las tareas del opositor. Análisis de convocatorias previas, ¿vale? Esto es importante. Siempre tienes que analizar las convocatorias previas. De la manera manual puedes tardar entre 2 a 3 días. Con la estrategia con inteligencia artificial es que tardas 5 minutos. Es que no tardas más. Esquematización de un tema denso. Tardas 4 a 6 horas. Con inteligencia artificial tardas 10 minutos. Pongamos que en entenderlo tardas otros 20 minutos, pero es que la diferencia entre 4 a 6 horas a unos 30 minutos que tardarías con una estrategia de inteligencia artificial, pues es que te sale rentable. Identificación del 20% clave. Esto es prueba y error y esto es ciencia pura, no es ciencia pura, esto es realidad pura, porque a mí me ha pasado. Yo la forma voy a ponerme grande porque es que lo tengo que decir en grande, y es que yo la única forma en la que he logrado entender que en un tema hay un 20%, que es el que me entra dentro del examen, exclusivamente lo he conseguido obtener haciendo pruebas y errores, es decir, haciendo exámenes tras exámenes tras exámenes, pasando por ese examen una y otra vez, y al final, pues, obviamente me daba cuenta de que siempre preguntaban lo mismo, siempre hacían las mismas preguntas, solo que maquilladas o de forma diferente, ¿vale? Sin embargo, con la inteligencia artificial te vas a centrar o vas a ayudarte de la inteligencia artificial para que ese 20%, que es el que te van a preguntar sobre un tema, tú ya lo sepas de antemano y te enfoques en ese 20%, lo que yo hacía cuando ya sabía que ese 20% era el que me preguntaban. Volvemos a ponernos pequeños. Y por último, retención de conceptos a largo plazo. De esta manera, del método tradicional, la retención es baja, mientras que con una estrategia con inteligencia artificial, la retención va a ser muy alta, ¿vale? ¿Y por qué va a ser muy alta? Porque existen diferentes formas de poder estudiar con inteligencia artificial. Esta es una de ellas. Esta es la que yo estoy haciendo ahora mismo, crearte unas diapositivas, explicar estas diapositivas, ¿vale? Poder explicarle, y es que seguramente que te ha pasado que le has explicado a alguien algo de un tema, de un temario, y has sido capaz de entender esos conceptos, de retener esos conceptos en tu memoria de largo plazo, no en la de corto, ¿vale? Por tanto, la retención a la hora de hacer esto que precisamente yo estoy haciendo ahora mismo es tener una alta retención. Vale, seguimos pequeño por aquí. Pasamos eficiencia temporal. Estudio tradicional, 100% esfuerzo. Con la ley de Pareto más la inteligencia artificial, 30% del tiempo, ¿vale? El éxito en una oposición es igual al foco entre el 80 y del 80-20%,
por la velocidad con la que te apalancas con la inteligencia artificial. No se trata de estudiar más, se trata de tener más impacto real. Es decir, que con menos tiempo, y sobre todo las personas que tenéis poco tiempo para estudiar, tenéis que utilizar la inteligencia artificial para apalancaros. Pero ¿qué ocurre? Que seguramente no la estás utilizando bien. Y es por eso por lo que estamos aquí. Así que seguimos. Tu hoja de ruta, por tanto, ¿cuál es el sentido que tiene todo esto y cómo empiezo y cómo voy hacia adelante? Pues con una hoja de ruta donde primero filtramos. Analiza el histórico para encontrar ese 20% crítico, ¿vale? Segundo, usa la IA para crear mapas de calor y jerarquía, lo que hemos visto antes. Tercero, dominar. Enfoca tu energía en el valor contenido. Enfoca tu energía en el contenido de alto valor. No te vayas a cosas que no te van a preguntar, porque vas a perder el tiempo y personas que se están enfocando en este 20%, en estas cosas que te van a preguntar, son los que van a aprobar el examen y van a tener su plaza. Van a tener tu plaza, porque tú no has sabido enfocarte. ¿Vale? Y por último, resultados. Acá alcanza el aprobado en el tiempo récord. Vale, y ya por último, pues simplemente hacerte esta pregunta, que si estás listo para estudiar mejor, para conseguir mejores resultados en menor tiempo, únete a nuestra comunidad y domina las herramientas que te pondrán por delante del 90% de opositores. Así que únete lo antes posible.